noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Paraguay, Pavo Real es el nombre de un operativo contra una red de narcotráfico que de nuevo involucra a personas cercanas al expresidente Horacio Cartes, actual jefe del Partido Colorado. Este lunes fueron detenidas 11 personas vinculadas con un capo detenido en Brasil. La oposición política exige al Ministerio Público que investigue sin parcialidades. Analizamos sus implicaciones. En Noticia Colombia, el gobierno del presidente Petro y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC anuncian el reinicio de diálogos de paz. El primer punto de la agenda será el cese bilateral del fuego para llevarle un poco de paz a las comunidades más afectadas por el conflicto. Les contamos y analizamos este hecho. En Noticia Uruguay, el presidente de esta nación, Luis Lacalle Pou, rechazó la ayuda ofrecida por varios gobiernos de la región ante la emergencia por falta de agua potable. En tanto, el panorama empeora y se mantienen los planes de atención a mediano plazo. Pero ¿cuál es la estrategia en lo inmediato, en el corto plazo? Vamos a averiguarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Paraguay, en una operación contra el narcotráfico son capturadas varias personas vinculadas con el expresidente de esa nación, Horacio Cartes. Entre los detenidos está el esposo de una fiscal en funciones actualmente, un empresario amigo del expresidente. La operación busca desmantelar una red mafiosa de un narcotraficante detenido en Brasil. Este lunes inició el operativo Pavo Real por la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT y el Ministerio Público de Paraguay, con la misión de desarticular el esquema de lavado de dinero forjado desde hace más de 30 años por el narcotraficante Jarvis Jiménez Pavao. Yo tuve acejadero, tuve muchos camiones y gané en una parte también en lo ilícito, abrí empresa y tengo varias empresas en el Brasil, en el Paraguay. De acuerdo con el informe de las autoridades, el operativo también tiene como propósito la captura de al menos 32 personas vinculadas al clan, a quienes Pavao pagaba hasta $50.000 en el resguardo de estancias y la intervención de 11 empresas. Entre los 11 detenidos, 7 fueron capturados en procedimientos realizados en Pedro Juan Caballero, Amambay, y 4 en la ciudad de Asunción. Uno de los aprendidos fue Carlos Andrés Oleñic Mecmel, bajo presunto terrorismo bancario en marzo pasado, luego liberado en mayo y sobreseído en el caso. Tras su nueva detención, salió a la luz un tuit que Oleñic posteó el 5 de julio pasado, donde felicitaba y llamó jefe al expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, sancionado por los Estados Unidos por hechos de corrupción y vínculos con el terrorismo. Asimismo, en la capital de Amambay, la ciudad de Pedro Juan Caballero, fue aprehendido el abogado Daniel Montenegro Meneses, esposo del agente fiscal Katia Uemura, al enfrentarse a tiros con los agentes de la SENAT al momento que estos irrumpieron en su vivienda al cumplir una orden de allanamiento. Según un documento presentado ante la Contraloría General de la República en 2019, los 2 inmuebles a nombre de la agente tenían un valor total de 135 millones de guaraní, equivalentes a $18.544. Jarvis Jiménez Pavao se radicó en Paraguay en el año 1994 y desde la localidad de Pedro Juan Caballero manejó el envío de cocaína a Brasil durante mucho tiempo.
En 2009 fue detenido y encarcelado, aunque según datos de inteligencia, su estructura seguía suministrando cocaína al Brasil, al tiempo que se fortaleció un esquema de lavado de activos. Por otro lado, el Ministerio Público hizo operativos como parte de la investigación, los cuales denominaron Terranova en 2007, Capricornio en 2009, Centauro en el 2010, Halcón Cuarto, en la que se incautaron 178 kilos de cocaína, y otros 308 kilos de marihuana en la estancia del grupo criminal, así como los casos Zootopia y Pulp Fiction del 2017. En este contexto, el fiscal paraguayo Marcelo Pesci, asesinado en mayo de 2022 en playas cercanas a Cartagena, Colombia. Durante su luna de miel, tenía a su cargo varios de los más importantes casos de narcotráfico y lavado de dinero de ese país. Los bienes incautados de Jarvis Jiménez Pavao, en el marco del operativo Pavo Real, estarían valuados en unos 150 millones de dólares. Actualmente, se encuentra recluido en la Penitenciaría Federal de la ciudad de Puerto Viejo, Brasil. Allí los hechos, entramos de inmediato con el análisis de lo sucedido específicamente en la coyuntura y también de las implicaciones políticas. Para ello nos acompaña Leonardo Gómez Berniga, es analista político, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, con más de 10 años de experiencia profesional académica en asuntos sobre elecciones, democracia, comunicación y tecnopolítica. Nos acompaña desde la capital. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. ¿Cuál es, en el fondo, desde una visión global, incluso más allá de las fronteras del Paraguay, de esta estrategia antinarcóticos que ha emprendido el Ministerio Público y que se ha conocido hoy desde la madrugada cuando comenzaban los allanamientos? Bueno, esto evidentemente se enmarca en un proceso de desmonte del Estado paralelo y profundo que viene gobernando Paraguay, que viene gobernando buena parte de la instrumentación de la justicia con fines criminales, muchas veces incluso con fines de manipulación de la justicia, de los sectores persecutorios como el Ministerio Público, la policía. Que viene sosteniendo, digamos, desde hace, esto que hoy se está desmantelando no es una cuestión reciente, estamos hablando de que de un actor como Jarvis Jiménez Pavao, que tiene más de 30 años de montar toda una estructura vinculada al narcotráfico, a la ocupación territorial, al lavado de activos, según lo que señala el propio Ministerio Público, y que nunca estuvo al margen de la política, ¿no? A veces esto se trata de tomar como cuestiones aisladas, pero hoy se está desmantelando una red que hasta el momento tiene tiene 11 detenidos, apunta a 32 detenidos, 150 millones de dólares en incautaciones estimadas, que se suman a otras incautaciones como el operativo Ultranza, que se realizó prácticamente hace un año y un poco más atrás, y que también con una cifra que ronda aproximadamente los 200 millones de dólares. Estamos hablando de grandes operativos con apoyo transnacional, porque acá estuvo involucrada la Policía Federal de Brasil, estuvieron acompañando las distintas oficinas investigativas de Paraguay. No podemos olvidar que el caso Ultranza también tuvo apoyo de la Europol, tuvo apoyo de agencias de seguridad regionales, y esto se está enmarcando en una serie de operativos que está desmantelando estos vínculos. ¿Qué es lo relevante políticamente de esto? Primero, los actores que están en la mira. Estamos hablando de Carlos Oleñic Memel, que es una persona vinculada al sector financiero. Si bien tiene una denuncia de terrorismo financiero, hasta hace muy poco estaba en una incipiente entidad financiera llamada Pazfin, que fue implicada en una estructura de extorsión e incluso, estafa a personas por cobro de pagarés que ya habían sido cancelados. Y también con vínculos a otra estructura política criminal que era la de Óscar González Daer, un cartel de familiares que en su riqueza se estiman, y lo que se pudo ahora congelar hace exactamente un mes, porque son operativos que van corriendo en simultáneo, 450 millones de dólares que tenía en riqueza un solo actor político que fue senador por varios años por el Partido Colorado, que tiene su feudo político en la ciudad de Luque, próxima a Asunción. Bueno, estamos hablando que ese actor
tenía más riqueza que lo que tienen hoy artistas como los propios Rolling Stones o Miley Cyrus. Estamos hablando de cifras siderales. Nada más con estos operativos, de estas estructuras que de los últimos 3 operativos que mencioné, estamos rondando los 800 millones de dólares. Entonces, cuando nos preguntamos qué respuesta política puede haber frente a sectores que manipulan con este dinero sucio del crimen organizado los medios, que manipulan la justicia y los instrumentos persecutorios, bueno, vemos grandes asimetrías. Y hoy lo que estamos viendo es que esas asimetrías tienen vínculos directos incluso con el actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien lo felicitaron llamándolo jefe hace unos pocos días atrás, o como también en el quincho de este propio empresario, actores vinculados a estas investigaciones, como la propia fiscal, como actores de grupos antiderechos o bolsonaristas en Paraguay, estuvieron reunidos en ese mismo quincho que hoy está siendo allanado hace muy pocos días atrás. Y también representantes de medios de comunicación, según lo que veíamos en la fotografía, profesor, que además fue ampliamente publicada en medios de comunicación, en redes sociales en particular. Ahora, cuando usted nos habla de esta cifra enorme, evidentemente esto no se consigue de la noche a la mañana. Ha pasado seguramente mucho tiempo de estas estructuras dentro y fuera del Paraguay. ¿Por qué en este momento, teniendo en cuenta que el Partido Colorado es partido de gobierno y que el próximo presidente, porque este está a punto de salir, Mario Abdo Benítez está a punto de salir, y el próximo presidente es también del Partido Colorado y aún más, mucho más cercano al expresidente Horacio Cartes que el actual? Bueno, la cuestión es que la política se fue mercantilizando con el paso del tiempo. El Partido Colorado construyó, si bien durante la dictadura, toda una estructura con vínculos fuertemente prebendarios. Con el pasar del tiempo, esta preservación de la riqueza malavía, fruto de la concentración de tierra. Hoy estamos viendo que esta estructura de lavado de dinero que se empezó a montar particularmente desde el 2014 y que está orientada a lavar dinero del narcotráfico, se sostiene principalmente en bienes inmuebles, por ejemplo. Y sabemos también que buena parte de la estructura de los González de Arce se sostenía bajo la lógica de bienes inmuebles. ¿Cómo se sostiene esta lógica? Se sostenía bajo extorsiones, apriete judicial, apriete policial, y para ello necesitas la estructura del Estado. Estamos hablando que durante prácticamente, y no es que dejó de suceder, pero esto lo evidencia, durante más de 35 años incluso de proceso de transición a la democracia, estructuras estatales estuvieron al servicio de grupos criminales para saquear propiedades, para profundizar desigualdad de la tierra en Paraguay, para profundizar la desigualdad con sectores sociales, y que hoy lo vemos con márgenes estrepitosos de concentración económica y que estrepitosos también en niveles de impunidad. ¿Y por qué niveles de impunidad? Porque estas personas ya habían sido procesadas anteriormente por terrorismo financiero. Jarvis Jiménez Pavón en su primera denuncia había aparecido con detención con cocaína. Estamos hablando que personas vinculadas a él se reunían con él y eran asesinadas por sicarios, pero estas investigaciones no corrían. Estamos hablando que lo que se desmonta hoy, también a través de documentaciones que tenía el Ministerio Público, es toda una red donde él sobornaba prácticamente con montos que iban entre 20 a 50 mil dólares periódicamente para garantizar, digamos, y proteger sus fincas, las fincas que tenía en Paraguay. Y en esta estructura de sobornos estaban escribanas, estaban funcionarios de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, estaba el Ministerio Público. Estamos hablando que uno de los actores claves de esta detención, que es un abogado, Daniel Montenegro Meneses, es esposo de una fiscal, Katia Uemura, que dio declaraciones polémicas cuando se había asesinado un periodista de la zona de Pedro Juan Caballero, diciendo que se había regalado, como una forma de decir no había responsabilidad estatal en la tarea de cuidado de comunicadores. Estamos hablando de que muchas veces estamos viendo primero una fiscal también con su pareja que tienen bienes inmuebles sideralmente superiores en capacidad a lo que es su capacidad de pago. Entonces, son estructuras que se vienen montando desde hace mucho tiempo. Con todo esto, profesor, estatal, con todo esto que usted nos reseña, con esta radiografía que usted hace, uno ve entonces que toda esta situación está cimentada en los llamados narcoestados, porque ¿cómo más se le llama a esto? Y lastimosamente sí.
Lastimosamente, sí, mucho se habla, vamos a poner algunas cifras en escena, mucho se habla y de que a veces con un criterio bastante estigmatizante, ¿no? Mexicanización, se hablan de estos estigmas, pero bueno, en Paraguay nosotros tenemos dualidades que van desde 8 muertes, 8 asesinatos dolosos, digamos, en Asunción al año, en promedio, mejor dicho, al día versus 60, digamos, en cifras, donde las cifras, por ejemplo, en el territorio de Amambay, Pedro Juan Caballero y en la zona norte-este del país, ascienden a cifras muy parecidas a las de Sinaloa, muy parecidas a las de lugares de conflicto armado. Y bueno, ¿quiénes son esos actores? Y son estos actores. Son personas vinculadas al primer comando capital, personas vinculadas al comando Bermelo, personas vinculadas al clan Rotela, a estructuras de apriete que lavan dinero del crimen organizado, a estructuras como las de Jarvis Jiménez Pavón. Bueno, estos son territorios que lastimosamente el Estado se dedicó a abandonarlo intencionalmente y donde en ese abandono se consolidaron estas estructuras criminales. Son hoy territorios que muchas veces son impermeables fácilmente por la población y por el propio Estado, porque son los representantes, gobernadores, diputados e intendentes los que son electos y controlan territorialmente con la venia de estos grupos criminales. Tal es así que hoy otros especialistas investigadores en temas de seguridad también dicen, hoy están representados en el Congreso Nacional y estuvieron también en el Congreso pasado. En el Congreso pasado, en el marco del operativo Ultranza, fue detenido, por ejemplo, Juan Carlos Osorio, vinculado también con grabaciones a una estructura de narcotráfico y de lavado que vinculaba a iglesias evangélicas de la zona. Y que bueno, casualmente el abogado que tomó su defensa este año, acaba de ser detenido en el marco de este operativo. Entonces, ese vínculo entre el Partido Colorado, el sector político, las estructuras judiciales que deberían perseguir el crimen y a estos sectores hoy se ven profundamente permeadas por este sector. Y bueno, se celebra y se aplaude también, claro, el fortalecimiento del Ministerio Público para hacer frente a esta cuestión. Algo tuvo que suceder, algo subyace. ¿Qué cree usted que puede ser? Si hay presencia, como lo vimos en otras oportunidades, también de Estados Unidos y su interés sobre la figura específicamente del expresidente Horacio Cartes. Recuerde usted, por ejemplo, que le retiraron las visas y hay además una causa de investigación en contra de él por el lavado de dinero dentro de Estados Unidos. ¿Hay alguna vinculación con respecto a ello? Pero además le sumo, ya internamente dentro del Paraguay, ¿qué efectos tiene esto sobre el Partido Colorado y sobre el próximo presidente? Bueno, efectivamente esto tiene un impacto. En las últimas semanas hubo un operativo para desprestigiar estos grandes operativos. Casualmente, medios afines al expresidente Horacio Cartes estuvieron instalando que se instrumentó la Secretaría de Prevención del Lavado para perseguir políticamente al expresidente Horacio Cartes, al senador Erico Galeano, que también estuvo investigado en el caso de Sebastián Marcel, que hoy está siendo investigado también en Uruguay el caso. Estamos hablando de que ellos decían, no, esto fue instrumentado, están esperando. ¿Y qué pasa? Buena parte de estas investigaciones se dieron con informes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y de la Secretaría de Estado de Tributación. Ellos están esperando dilatar y desprestigiar esto, probablemente para que desde agosto, cuando asuman, se desmeriten los elementos probatorios que ya fueron ofrecidos por los cuales se llevaron adelante estas investigaciones. Entonces, vemos como una narrativa donde sale a hablar el abogado del expresidente Horacio Cartes bajo ese discurso de que hubo una instrumentación de pruebas a partir del Estado. Vemos que el senador Erico Galeano, actualmente senador, y con pedido de procesamiento por parte del Ministerio Público, hoy está blindado políticamente con votos en el Congreso para no soltarles la protección o la inmunidad parlamentaria. Y esto estamos hablando que ocurrió entre finales de mayo ahora. Estamos viendo entonces que
frente a ese escenario donde parece que los mecanismos de persecución van rodeando estructuras no solo del expresidente Horacio Cartes, sino de toda esa estructura que sostiene su crecimiento político, hoy está siendo también amenazada. La pregunta es, ¿cuál es el límite de esto, ¿no? Porque uno encuentra estas cifras siderales y estos operativos enormes, pero también quizás apunten a que si estos operativos no se realizan hoy, probablemente no tengan la misma fuerza, la misma capacidad de desarrollarse posterior a agosto, cuando estaría asumiendo el nuevo gobierno. Y probablemente una son buena mensajes pregunta, políticos. esa es una buena Sí. pregunta, profesor, porque también no, entonces lo que uno se pregunta es si esto lo que evidencia es un quiebre real, no cuando lo veíamos en tiempo de campaña, sino ahora ante esta situación, como que usted nos dice, que le mueve los cimientos políticos al expresidente Horacio Cartes, si esto lo que implica es una división, una fractura entre el ala de Horacio Cartes y del presidente actual Mario Abdo Benítez. La división existe. Ahora, el cinismo con lo que se construya en política o la estrategia que se plantee para mantener una hegemonía partidaria, y hay como una diversidad de estrategias que están planteando ahí, porque muchas veces el territorio demanda esa unidad y no se basa necesariamente la política bajo una demanda de justicia. Si en 35 años ese no fue prácticamente el eje de construcción política, que hoy la ANR cambie esa estrategia se ve complicado. Pero sí se ve que buena parte de esta disputa se da en debilitar estos entornos que efectivamente van directamente en contra del posicionamiento del presidente Mario Abdo Benítez, pero también van en contra del Ministerio Público. El Ministerio Público pasó por un proceso de depuración institucional tras la salida de la exfiscal Sandra Quiñones, con muy fuertes vínculos con el expresidente Horacio Cartes. Desde que se salió del cargo, muchas causas simbólicas como las de a ultranza, como las de González Daer, como este mismo caso de Jarvis Jiménez Pavao, como las causas de investigación al expresidente Horacio Cartes, como causas vinculadas a investigaciones de estafa y obras no acabadas en el gobierno de Horacio Cartes, tuvieron curso de investigación. No podemos descartar que estos son mensajes para fortalecer un posicionamiento de fuerza frente a probablemente un escenario que va a ser muy distinto posterior a agosto. ¿Cuál es la salida? Institucionalmente se van cerrando las brechas, ¿no? La maquinaria cartista ha construido una hegemonía en ambas cámaras, donde tiene la presidencia de ambas cámaras, donde tiene una maquinaria importante de votos, también con una presencia obviamente que la va a tener desde el Poder Ejecutivo, y un copamiento a los organismos de jurado de enjuiciamiento de magistrados y consejo de la magistratura, dos órganos clave para el control de la justicia, porque es ahí donde llevan a los jueces que votan muchas veces en contra de estos intereses. Entonces, hay un copamiento institucional a la par que hay estos operativos, lo hay. ¿Estos operativos debilitarían esa construcción política? Probablemente no en un modo importante, pero sí van marcando que hay una disputa. ¿Cómo esto se va a tener que sostener? Y probablemente cómo se vienen sosteniendo las demandas de estos territorios. El posicionamiento y el desmantelamiento después de 30 años de lucha y de denuncia del clan González Daer tuvo que ser por las demandas de las personas afectadas, tuvo que ser con un acompañamiento de medios de comunicación, tuvo que ser con un montón de gente que puso el cuerpo y los puso en calles, en espacios públicos donde lo pudo hacer, y que con el tiempo tuvo una salida. Lastimosamente esa salida es muy costosa para la gente promedio, por lo que es ponerse enfrente a grupos que tienen armas de grueso calibre, tienen vínculos con el poder político, tienen vínculos con el narcotráfico, y donde la vida puede costar nada más que $300, ¿no? Sacar la vida a alguien. Entonces, esas asimetrías van a seguir estando hoy en Paraguay, pero bueno, también van marcando de que a pesar de esto, hoy la región está tomando esto como un hecho sumamente central y grave para la construcción de las democracias latinoamericanas, porque no estamos hablando de que es algo aislado de Paraguay, funcionan como estructuras transnacionales. Pavao está en prisión en Brasil en este momento, pero sin embargo sigue operando toda esa estructura en Paraguay. Y así pasa con muchos otros de los casos.
De hecho, con esto debo despedirlo, será para otra oportunidad plantear este análisis, profesor, pero recordemos que hasta Cartagena, Colombia, llegaron los sicarios enviados por Paraguay para que fuese asesinado un fiscal antimafia, Marcelo Pecci, el año pasado. Así que sin duda estamos hablando del crimen transnacional. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Estado Mayor Central de las Disidencias de las FARC, anuncian el reinicio de diálogos de paz. El primer punto de la agenda será el cese bilateral del fuego, temporal, nacional, para llevarle un poco de paz, un poquito de paz a las comunidades más afectadas por el conflicto. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. Aquí estamos ante la vida, dispuestos a crear el camino con las ideas en el destino. Somos el eco de los olvidados, la lucha de aquellos que no se rinden. Creemos en la trascendencia de las historias y en la firmeza de su andar, sin bajar las manos y con la frente en alto, con el corazón y el compromiso en la piel, para mostrar una verdad más justa, donde la igualdad sea real y no un papel. Telesur siempre da más. 62 Cumbre de Jefes y Jefas de Estado, de Mercosur y Estados asociados. Vivimos un momento crucial de transición hacia un mundo multipolar, desafíos que debemos enfrentar a través de la cooperación, la articulación y la integración. Trabajemos para que el Mercosur se convierta en una verdadera plataforma para el desarrollo de iniciativas regionales que promuevan el encadenamiento productivo, la innovación y la industrialización de nuestros recursos naturales con respeto a la madre tierra. El pueblo boliviano tiene una vocación integradora. Consideramos que la adhesión de Bolivia al Mercosur representa una oportunidad única para fortalecer la integración, ampliar el comercio y la cooperación regional. En Noticia Colombia, el Gobierno Nacional y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC anuncian una nueva fase de acercamiento para desescalar el conflicto. Un respiro para las comunidades que lo padecen a diario con confinamientos y desplazamientos forzosos. Vamos a ver de qué se trata. El gobierno de Gustavo Petro y el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP anunciaron a través de un comunicado que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de diálogo de paz. El objetivo es discutir y aprobar el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional. El documento señala que, hasta la fecha de instalación, los delegados de ambas partes iniciarán una fase preliminar con la presencia permanente de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de representantes de la comunidad internacional, de la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. En esta fase discutirán ajustes al protocolo de cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional y protección de la población civil e implementación de mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación en su punto nacional y sus puntos locales, y preagenda de la mesa de diálogos de paz. Los acercamientos entre el gobierno y el EMC
estaban adelantados, pero en mayo el proceso se detuvo tras el asesinato de 4 menores de edad indígenas, atroz crimen que el bloque reconoció. Ese hecho llevó al gobierno a suspender el cese al fuego en 4 departamentos, y la respuesta de esa disidencia fue una amenaza emitida el pasado 27 de mayo, cuando instaron a candidatos de partidos o sectores que atizan la guerra a desistir de ingresar a sus zonas de dominio. El Estado Mayor Central mezcla grupos de las FARC-EP que no firmaron el Acuerdo de La Habana y otros que son residuos de frentes que entraron en el Acuerdo de Paz. Se mueven principalmente en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Putumayo, Guaviare, Paupés, Bichada y el sur de Meta. Están agrupados bajo la figura de alias Iván Mordisco, quien reapareció después de ser dado por muerto por el expresidente Iván Duque. Ahí está la información con un contexto general de lo que significa este grupo que el gobierno del presidente Petro considera aún de carácter insurgente, que es uno de los puntos para analizar. Para ello nos acompaña Laura Bonilla, subdirectora de la ONG Pares, Paz y Reconciliación, nos acompaña desde Bogotá, en Colombia. Laura, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Laura, ¿cuál es el contexto además que resulta tan importante, razón por la cual el gobierno, sumando al Estado Mayor Central de las FARC, busca esta llamada paz total a nivel nacional? En ese contexto, ¿qué significa esta organización? Bueno, digamos, el Estado Mayor Central es, digamos, una organización que no nace como tal, o sea, como es hoy. De hecho, el Estado Mayor Central nace desde la intención de grupos disidentes de diferentes frentes y grupos de negociar un acuerdo de paz o de volver a ser integrados al anterior acuerdo de paz. Entonces ahí puedes encontrar diferentes vertientes. Entonces están unos frentes, digamos, más cercanos a la zona de frontera con Ecuador, que se conformaron prácticamente como grupos muy ligados a la economía cocalera, muy ligados a la economía del narcotráfico, y también, digamos, que recogieron una parte importante de la disidencia de las FARC, o sea, gente que no firmó el acuerdo, más el grupo principal que no firmó el acuerdo, que estaba en esta zona del Guaviare con Gentil Duarte y que ahora, digamos, está al mando de Iván Mordisco. Estos diferentes grupos se asocian, digamos, no con un fin de crear una estructura organizativa con fines insurgentes, sino básicamente para buscar una segunda oportunidad de negociación con el gobierno nacional. ¿Qué pasa después? El 31 de diciembre del 2022, el presidente Gustavo Petro emite un decreto, digamos, sobre el cese de hostilidades con el Estado Mayor Central. ¿Qué pasa? En ese decreto el cese no estaba verificado, no era muy clara la instalación de la mesa, digamos, fue un decreto bastante acelerado y lo que produce es una reacción en este grupo muy distinta a la que se esperaba. Entonces, era un cese con tan poquitos puntos, digamos que prácticamente todo el accionar violento del grupo quedaba por fuera. Te doy un ejemplo. Los grupos armados hoy en día en Colombia hacen control territorial. En ese control territorial definen, ponen normas sociales, carnetizan gente, asesinan líderes sociales y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, y nada de eso se encuentra en un cese bilateral, porque son cosas que no están en la confrontación propia entre un grupo armado y el Estado. Esto que usted dice es lo más grave de todo, lo que significa estos grupos armados, luego en este entramado complejo del conflicto armado tras la desmovilización de las FARC-EP, con casi 5 años de diálogos en La Habana y la firma en Cartagena y después en Bogotá. Por eso, Laura, ¿qué viabilidad, ustedes que son expertos y lo analizan todos los días, de que realmente se pueda avanzar con esta organización y el Estado colombiano en ese primer punto que resultaría fundamental? Un cese bilateral, inicialmente temporal, con verificación, con veeduría internacional, de hecho por eso se habla allí de Naciones Unidas, para los próximos meses. Absolutamente, la noticia es muy positiva.
sobre todo porque en comparación con lo que había, con el cese que se suspende en mayo, esto es mucho mejor, es mucho más organizado, se tiene claro que va a haber organizaciones que verifiquen el cumplimiento del cese al fuego, pero también hay algo que es positivo en este marco y es que dos de los grupos armados con los que el gobierno está iniciando conversaciones, uno es la guerrilla del ELN y el otro es el Estado Mayor Central. Independientemente del reconocimiento político que puedan tener o no, estos grupos se han dado cuenta que la recepción de sus actividades violentas del día a día no es bienvenida en la sociedad colombiana. Es decir, la sociedad colombiana cada vez está mucho más distante de brindarle apoyo a grupos como tal. Entonces, por eso, digamos, ese estado de cosas, aunque parezca complicado, digamos, aunque se ve tensión en el territorio, es positivo en la medida en que hay presión social a favor de que estos grupos hagan y, sobre todo, cumplan el cese al fuego que se vaya a pactar con el gobierno nacional. Tal como sucede también con respecto al proceso de negociación de cese bilateral que además está próximo a iniciar, Laura, hay un punto sobre el que quiero pedirle a usted una radiografía o cómo lo puede explicar todo esto, siempre lo preguntamos en clave latinoamericana, porque es un grupo, en este caso el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que genera este proceso de desescalamiento del conflicto con el Estado. Pero en el mismo territorio hay otros grupos armados al margen de la ley. Puede ser insurgencias, pueden ser grupos paramilitares, las llamadas bandas criminales, otros grupos que no tienen, entre otras cosas, ningún interés de carácter político, sino el negocio transnacional de la delincuencia. ¿Qué significa entonces esto para realmente pensar en que puede haber paz en esos territorios? Bueno, digamos que Colombia siempre ha mostrado que desactivar un grupo armado por vía del diálogo resulta ser positivo para el entorno, para la democracia, para las comunidades que están sufriendo la violencia. Dicho eso, ¿qué es lo que nos ha pasado históricamente? Nosotros somos los colombianos muy buenos desactivando, desarticulando, negociando, desarmando, desmovilizando grupos violentos, pero somos muy malos cumpliendo o implementando las cosas que se acuerden. En eso, digamos, no tenemos ni la misma efectividad ni la misma celeridad. Ahora, son territorios donde hacen presencia estos grupos que han estado también muy distanciados del centro político nacional y que han estado también muy distanciados del desarrollo como tal. Entonces, construir esas virtudes del desarrollo, construir esa presencia social del Estado en estos territorios, pues no es un reto sencillo. Se tiene que avanzar en varios frentes. Ahora, el avance en esos frentes también implica que el actor más importante hoy, justamente para lo que tú dices, para prevenir que otros grupos llenen los vacíos que quedan después de que haya una desmovilización de X o Y actor, es la fuerza pública, por una parte, pero por otra parte también es el paquete de servicios sociales del Estado y de servicios de desarrollo del Estado que deben implementarse desde las regiones. Entonces es básicamente una combinación de ciudadanía, economía y, digamos, fuerza pública, participación, lo que hace que estos territorios, digamos, puedan vivir en paz en un horizonte de tiempo mucho más largo. Eso fue lo que sucedió con la no implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP. Absolutamente. Además, digamos, además de esa no implementación hay una negligencia, vamos, muy dramática, porque no solamente sucedió eso, sino que se permitió y se fue negligente con el resurgimiento de nuevos grupos armados. Tú calcula que para crear un grupo tú necesitas tener como mínimo 3 cosas: armas, dinero y gente. Entonces la gente la reclutas, el dinero lo obtienes dependiendo de cuál sea tu actividad económica, usualmente ilegal, pero pues también hay extracción de rentas legales. En este momento, digamos, la extorsión está disparada en varias ciudades del país y necesitas armas. Entonces, ¿cómo es posible que en menos de 4 años, cuando habíamos dejado un país con X grupos armados, hayamos llegado a triplicar
el número, digamos, y el crecimiento de estos grupos. Y no solamente, digamos, durante el gobierno de Iván Duque pasó con los grupos paramilitares, también durante el gobierno de Iván Duque sucedió, el ELN se expandió, las disidencias se expandieron, el clan del Golfo se expandió, las bandas criminales se expandieron y hoy pues estamos de frente con esa cosecha. Ahora, este gobierno lo tiene que hacer bien, porque si no hacemos bien esto, vamos a tener el próximo cuatrenio un problema muchísimo más complicado. Mucho más complicado y las poblaciones víctimas del conflicto pues aún con más dificultades y con más precariedades. ¿Cuántos hombres se calcula, hombres y mujeres, o sea, cuántos miembros se calcula, Laura, que tiene el Estado Mayor Central en este momento? Pues mira, realmente yo no soy muy partidaria de contestar esa pregunta porque prácticamente todos los cálculos que se hacen, incluso los cálculos de inteligencia militar, es un estimado de hombres por frente o grupo. Vamos, yo te puedo decir que hay varias subestructuras asociadas al Estado Mayor Central que tienen presencia en la frontera con el Ecuador, en Putumayo, que tienen presencia en Caquetá, que tiene presencia prácticamente en todos los departamentos de la Amazonía, que en la Orinoquía se están disputando y que pues, digamos, ahí deben tener un número significativo de hombres, o sea, menos de 100, 200 personas por cada una de esas zonas. No creo que, digamos, les permitan actuar como actúan. Pero darte un número, decir son alrededor de 3.000 combatientes o alrededor de 5.000 combatientes, pues sería realmente una imprecisión bastante delicada de mi parte. Gracias por esa claridad, porque siempre en todo caso eso, cuando uno lo plantea, cuando uno lo pregunta, permite medir con qué grupo es que el gobierno, en este caso el presidente Petro, pues decide dialogar. El otro punto de la agenda es avanzar en eso que se ha presentado en este comunicado público del Alto Comisionado para la Paz de su oficina, es avanzar hacia un proceso de diálogo. Entre líneas, ¿eso qué significaría, Laura? Eso significa que se va a instalar una mesa de paz y que, digamos, que se va a hacer un proceso de paz, pues serio, de una manera instalado, con una mesa, con unas comisiones negociadoras que se van a sentar, que van a definir un cese al fuego y que también va a haber una agenda de negociación y una agenda de discusión. En la práctica, ¿qué quiere decir? Que el Estado reconoce que el Estado Mayor Central, o sea, el Estado colombiano reconoce al Estado Mayor Central como un interlocutor, como un grupo sobre el cual se puede hacer una negociación. No se sabe qué tipo de negociación va a haber, pero pues suponemos que, al igual que con la guerrilla del ELN, se van a tener unos puntos mínimos y una agenda y unos cronogramas de cumplimiento de los puntos sobre esa agenda. Ese, entre líneas, es lo que va a suceder. ¿Y esto implicaría que se le daría estatus político? Eso es una discusión bastante particular en Colombia, porque, digamos, darle o no darle estatus político a un grupo no le quita la potestad al Estado de negociar con ellos. Por ejemplo, cuando se hizo la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los grupos paramilitares, el Estado colombiano los reconoció como unos actores sediciosos. No es un reconocimiento de insurgencia ni de rebelión, pero pues de una u otra manera es un reconocimiento político. Ahora, los grupos hoy se pusieron a pelear como si fuera un paquete básico y un paquete premium. Entonces se pusieron a pelear literalmente, estamos hablando de gente con armas, por en qué lugar iban a quedar o en qué lugar iban a entrar en esta política de paz total. Si al básico, que es el sometimiento a la justicia, o iban a tener acceso a una negociación más política. Todos los grupos quieren llegar allá. Sin embargo, digamos, haber creado esa expectativa en los inicios del gobierno, pues no fue positivo. Fue una expectativa que terminó dando un incentivo tóxico en el cual estos grupos armados, en su afán de verse más grandes, empezaron a presionar a liderazgos sociales, a la base social, a las comunidades aledañas para que, digamos, se mostraran como base social de ellos, independientemente de que lo fueran o no, en su, digamos, intención de decir, bueno, el checklist de un grupo político es tener control territorial y tener una base social y tener un decálogo, un argumento político para poner encima de una mesa. Entonces, ahorita estamos desenredando toda esa pita y parte de desenredar la pita es decir, bueno, en cada una de las mesas que se abra, se discutirá o no se discutirá el carácter político del grupo. Sin embargo, lo que es más fundamental, o sea, lo que es realmente fundamental para la sociedad colombiana es que el primer punto de discusión sea el desescalamiento de la violencia.
que se desenrede esa pita precisamente por eso, para que haya paz, un poco de tranquilidad en las regiones tan golpeadas en los últimos años, aún mucho más por el conflicto colombiano. Laura, muchísimas gracias por ese análisis. Queda muy clara la radiografía que nos ha entregado. Muchas gracias por eso. Buenas noches. No, a ustedes con mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Uruguay, el presidente de esta nación, Luis Lacalle Pou, rechazó la ayuda ofrecida por varios gobiernos de la región ante la emergencia por la falta de agua potable, mientras el panorama empeora y se mantienen los planes de atención a mediano plazo. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la estrategia, pero en lo inmediato ante tal emergencia? Vamos a profundizar en ello al volver en Es Noticia. El mundo sintoniza a Telesur. Te lo digo yo, soy Aisa García desde México, porque Telesur siempre da más. En Noticia Uruguay, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou rechaza la ayuda internacional de América Latina para enfrentar la emergencia hídrica, la más severa en los últimos 70 años en este país, bajo el alegato que esperan la llegada de las lluvias. En tanto, autoridades estiman que Montevideo, la capital, se quedará sin agua potable en los próximos 5 días. El presidente Luis Lacalle Pou rechazó la ayuda ofrecida por la comunidad internacional. Varios representantes latinoamericanos han ofrecido apoyo a la nación para solventar temporalmente la emergencia, que según las autoridades dejaría a la capital sin agua potable en los próximos 5 días. El presidente de Venezuela expresó su disposición de ayudar a la comunidad uruguaya. Y así como hay calor y sequía extrema, como el caso extremo que está viviendo nuestro hermano pueblo del Uruguay, al cual aprovechamos esta oportunidad mía para enviar nuestros saludos solidarios, nuestra oferta de ayuda humilde, modesta, todo el apoyo al pueblo uruguayo que está pasando por una situación extrema de sequía nunca antes vista. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró a través de su cuenta de redes sociales que se pondría en contacto con el gobierno uruguayo para ayudar en lo que le soliciten. Lo propio han hecho los gobiernos de Brasil y Chile. Sin embargo, el mandatario Luis Lacalle Pou desestimó la ayuda y alegó que espera la llegada de las lluvias para que las reservas recuperen sus niveles de agua. Mediante una carta dirigida a la Cancillería uruguaya, el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, propuso enviar un buque de 300 toneladas de agua y una planta potabilizadora para hacer frente a la problemática del agua potable, que afecta mayormente a los habitantes de Montevideo. Este lunes, Lacalle Pou aseguró que aprecia la oferta, pero que la ayuda resultaría insuficiente. Aceptamos, punto, sin desmerecer la ayuda, porque en este momento no podemos hacer los cracks, porque todo sirve. Entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día, esta ayuda que, insisto, no la descartamos, la aceptamos y la tenemos por las dudas, es ínfimo. Todo suma, todo sirve, la agradecemos, la reconocemos, la aceptamos y la respuesta fue justamente stand-by por si en algún momento
la necesitamos. En la espera, el descontento y la incertidumbre crecen entre los ciudadanos. La reserva más importante de la ciudad, el embalse Paso Severino, solo registra el 1,8% de su capacidad, misma que alimenta de este recurso vital a casi 2 millones de personas. La escasez ha provocado múltiples protestas en las calles de la capital, pues la población de bajos recursos es la más afectada en estas situaciones debido al costo del agua embotellada. En tanto, los altos niveles de sodio y cloruro del agua, de acuerdo a expertos, son perjudiciales a la salud. A través de un informe emitido por redes sociales, el gobierno uruguayo recomendó no agregar sal a los alimentos de los niños. Mientras tanto, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y cirrosis deberán evitar el consumo de agua suministrada por la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado. También recomiendan que en caso de tomarla, no exceder de 1 litro de agua por día. El Instituto Uruguayo de Meteorología registró precipitaciones entre el martes y el jueves de la semana pasada, pero esto solo garantizaría días para la población. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou culpa al cambio climático como responsable de la extrema sequía que hoy vive el pueblo de Uruguay, lo que los llevaría a la crisis hídrica más severa en los últimos 70 años en el país. Mientras tanto, expertos denuncian que esto pudo evitarse de haber mantenido los planes de la administración del expresidente Tabaré Vázquez. La improvisación, privatización y achicamiento del Estado son parte de la causa de la actual crisis. Así está de grave la situación en Uruguay. Queda agua en Montevideo para los próximos días, dicen las propias autoridades. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Sebastián Sabini, es senador, nos acompaña desde Montevideo, en Uruguay. Senador, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Por qué cree usted que el presidente Luis Lacalle Pou no acepta la ayuda? No estamos hablando de un gobierno, varios gobiernos de América Latina le han ofrecido la ayuda. De uno en uno, ante la emergencia, por los próximos días, pues algo se haría, pero él dice que no. Particularmente con lo de Argentina, él dice que queda en stand-by. ¿Por qué cree usted? Bueno, sin duda que la situación que estamos viviendo es muy crítica, es inédita para nuestro país. Nosotros estamos acostumbrados históricamente a beber el agua de la canilla, como decimos aquí, el agua que viene a través de las cañerías, siempre fue un agua potable, y ese es el compromiso además que tiene la empresa estatal a la hora de brindar el servicio, y es lo que establece el contrato y es lo que establece la Constitución de la República. Lamentablemente venimos en un proceso de 3 años de sequía muy potente, y a nuestro entender esta crisis que estamos viviendo tiene diferentes, digamos, instituciones que tienen responsabilidad allí. Y particularmente la empresa estatal ha sufrido recortes tanto en su plantilla de funcionarios como en el presupuesto de ejecución, donde se bajó a más de 40 millones de dólares el presupuesto de inversiones en estos últimos 3 años y medio. Eso implicó que no se pudieran enfrentar las obras necesarias, no solo para hacer la represa de Casupá, sino también para otros proyectos que estaban vinculados a la potabilización del agua, al mantenimiento de las cañerías, y nos ha llevado esas decisiones a esta situación. Particularmente nosotros entendemos que la represa que debería haberse realizado es un proyecto que el gobierno de Tabaré Vázquez dejó con financiamiento, con proyección desde el punto de vista técnico para su realización, y que si se hubiera iniciado las obras al principio de este periodo, probablemente hoy ya podríamos haber contado con ese recurso y no llegar a esta situación límite que, por supuesto, está afectando fundamentalmente a las personas de más bajos recursos. Claro, porque no, por primera no se vez hizo en muchos años las familias tuvimos que ir a comprar agua embotellada, que tiene un costo muy importante, y el gobierno ha demorado muchísimo en tomar las decisiones para que las familias puedan acceder efectivamente a un derecho humano fundamental como es el agua potable.
Senador, le preguntaba, ¿y por qué no se hizo esa obra si estaba todo listo? ¿Por qué no se adelantó por parte de este gobierno? Bueno, sin duda porque hubo una decisión política, así como en otras áreas del Estado, en las áreas de vivienda, en las áreas de salud, en las áreas de educación, de realizar un recorte, de realizar un ajuste fiscal que implica la reducción del Estado y la reducción de la inversión pública en los diferentes niveles. Esa es la situación que estamos viviendo y fue producto de una decisión política. Uruguay hoy está invirtiendo menos en prácticamente todos los rubros de carácter social. Y eso fue una decisión política que tomó el gobierno y hoy estamos pagando las consecuencias. Lamentablemente se ha improvisado mucho con esta crisis hídrica. Hace un mes el secretario de Presidencia dijo que se iba a traer una desalinizadora en una semana y todavía evidentemente estamos esperando, esa desalinizadora no llegó. Se dijo que se iba a tener en cuenta la tarifa que estaba pagando la gente, porque en definitiva no se le estaba brindando agua potable. El gobierno dice que esa agua es bebible, pero no cabe duda que la mayoría de la población del área metropolitana no está consumiendo esa agua para beber, la podrá estar usando para sus fines, pero no para beber, que es, digamos, uno de los usos esenciales que tiene el agua potable. Tenemos varias voces desde el gobierno, del Ministerio de Salud Pública o desde la academia también, alertando sobre las consecuencias negativas para la primera infancia, para el consumo del agua que se está proveyendo por parte del Estado, para las mujeres embarazadas, para las personas que sufren hipertensión. No se está recomendando su consumo y al mismo tiempo se está dando un debate por otras características que también podrían ser perjudiciales para la salud. Entonces, el Estado viene y el gobierno de la calle Pou viene incumpliendo lo que dijo que iba a hacer el propio gobierno en esta materia, que era asegurar el acceso. Hoy no tenemos el acceso asegurado. Se tomaron las medidas que nosotros planteamos hace 2 meses, por ejemplo, en la eliminación de los impuestos a las aguas embotelladas, por ejemplo, en el acceso a lo que es la población más vulnerable al agua potable, el acceso en las escuelas y el acceso a los pensionistas y jubilados. Sin embargo, esas medidas vinieron 2 meses después de que nosotros las planteáramos en el Parlamento y que la bancada oficialista, de hecho, se negó a discutir, ¿sí? Y otras medidas, la semana pasada, un miembro del gobierno planteó en el Parlamento lo que nosotros habíamos planteado hacía 2 meses, justamente de tener en consideración lo que es la tarifa del agua, porque hemos sufrido un proceso de reducción de los salarios y un aumento de los precios, sobre todo en materia de alimentos, y las familias hoy están teniendo que volcar recursos muy importantes para comprar agua, algo que no estaba evidentemente previsto en los presupuestos familiares, y además a esto se le está sumando el grave problema del rompimiento de calefones sobre todo para los baños y también para las cocinas, pero fundamentalmente para los baños. Como ustedes saben, en Uruguay estamos en el pleno invierno, acá estamos con temperaturas de entre 3, 10, 15 grados. Eso implica que las personas para bañarse utilizan el agua caliente, utilizan el calefón, y la calidad del agua está haciendo que se rompan masivamente los calefones, y también en ese sentido estamos planteando una acción decidida del gobierno para apoyar a las familias que de nuevo tienen que hacer un esfuerzo económico para algo tan elemental que es tener agua caliente también en sus casas. Extremadamente grave todo eso que usted nos dice, senador, y lo que estamos observando, y con esto lo despido, es que no hay una atención ante la emergencia, que puede ser en solamente cuestión de días. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, un abrazo. Buenas noches, gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, un placer. Sigan con nosotros.